Aló, buenas noches. ¿Se escucha? Aló, ¿Qué profesor? listo, muy bien. Vamos a vamos a iniciar ya con la sesión del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de arquitecturas de computadoras sin antes aún estamos pocos, pero ya yo creo que la hora es apremiante, ¿no? Ya luego seguramente irán ingresando y vamos a ya dar inicio. Bueno, eh, la clase anterior hablamos acerca de lo que son sistemas operativos y había una tarea para ustedes. Me trascordé en ese día, no lo pude mencionar. Eh, Se trata acerca, solamente hablé de sistemas operativos Windows. Sé que hay más sistemas operativos como en versión Linux, en Mac y algunas otras, ¿no? Entonces, la tarea es la siguiente, ¿no? Que investiguen acerca de los sistemas operativos que no son Windows, o sea, hablen acerca de Linux, ¿no? Y sus versiones. Algo resumido nada más, no se desplayen mucho, algo eh, que sea conciso, preciso, ¿sí? Eh, y también eh, acerca de otras versiones de sistemas operativos que no sean Windows, ¿sí? Tienen ahí para hablar de Linux, de Mac, eh, de, en sí de otras, hay otras versiones también, ¿no? De sistemas operativos, ojalá verlo puedan. Hay algo de 5 o 6 versiones de sistemas operativos aparte de Windows, ¿sí? Entonces espero que cumplamos con esa tarea que eh, no les había encomendado. ¿Los escucha? Hola. Hola. Sí se escucha, profe. Listo ya, acá. Ya, entonces le decía, ¿no? Eh, que hablemos en la tarea que les estoy dejando de los sistemas operativos que que no son que no son Windows, ¿no? Sino eh, que son muy aparte, de manera particular, ¿no? Están diseñados para correr como otras plataformas. Ya, listo. Entonces vamos a seguir. Ya, entonces le decía, eh, hay un encargo, una tarea para que hablen acerca de los sistemas operativos que no son Microsoft, ¿no? Que son muy aparte de Microsoft, como Linux, como Mac. Sí, hay 2 o 3 sistemas más por ahí que pueden hablar en una forma resumida nada más. Sí, no mucho, no se desplayen tanto, lo que no es eh, nuestra, o sea, no necesitamos mucha teoría, ¿no? Sino simplemente que es a manera de cultura general que se pueda entender y que se pueda conocer, ¿no? En parte, ya. Entonces eso por una parte, ya. Entonces vamos a iniciar. El material le he subido al grupo de WhatsApp acerca de lo que son arquitectura de computadoras. Pues espero que sí les haya llegado esta vez. La vez anterior tuvimos un poquito de dificultades. Vamos a tratar de solucionar. A veces en el camino se presentan ciertas dificultades que hay que ir superando, ¿no? Hay que ir superando. Ya, entonces vamos a ver acerca de arquitectura de computadoras. Muy bien, arquitectura de computadoras. Ya. ¿Qué vamos a hablar en este tema? Vamos a hablar acerca de la estructura física de los componentes del computador. La semana pasada estuvimos hablando
a manera de resumen, ¿sí? A manera de resumen acerca de los componentes de un computador. Esta vez vamos a ampliar un poco más las características de los componentes que nosotros conocemos o que estamos conociendo dentro de la computadora, dentro de lo que es el ensamblaje de la computadora, en el case, en el gabinete, ¿no? Donde están alojadas ahí todos los componentes que hacen que funcione el computador, ¿sí? Entonces vamos a hablar de manera más detallada ya de cada uno de ellos, ya para que podamos ir entendiendo cómo funcionan y cómo deben de ensamblarse, cómo debemos de repotenciarlos, ¿sí? Y conocer esas características que nos van a ayudar a resolver ciertos problemas, ¿sí? Ciertos detalles por ahí que muchas veces nosotros necesitamos como técnicos conocer, ¿no? Para que se nos aclare el panorama frente a una circunstancia de repente desconocida, ¿no? Entonces, porque siempre a veces hay fallas que a veces son nuevas, ¿no? O sea, esto de el ensamblaje, el mantenimiento de computadoras, más que todo el mantenimiento, ¿no? Hay dos tipos de mantenimiento, hay un preventivo y hay un correctivo, ¿no? Más es el correctivo, ¿no? Ese es el que más, en el que más vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, y hay un sinnúmero de fallas, de situaciones, ¿no? Que se nos presentan, ¿no? Todos los días que de repente revisamos un equipo. Entonces, frente a ello necesitamos conocer pues el comportamiento o necesitamos conocer la electrónica, ¿no? A grosso modo de las placas, ¿no? Para poder al menos dar un buen diagnóstico frente a una falla, ¿no? Frente a un problema que se pueda presentar, ¿sí? Frente a un problema que se pueda presentar. Ya, entonces de ello vamos a hablar en este temita acerca de arquitectura de computadoras, ¿sí? Arquitectura de computadoras. Ya, entonces todos tenemos ahí el material. Ya, entonces vamos a entrar. Muy bien, vamos a entrar. Ya, entonces todos con nuestro material, chicos. Vamos a hablar acerca de las arquitecturas de las computadoras. Muy bien. Entonces los componentes principales que tenemos dentro del case es el CPU. Tenemos nuestra placa base, ¿sí? Dentro de nuestra placa base tenemos los slots de las ranuras, ¿no? Donde van ubicadas las memorias RAM. Tenemos el zócalo del CPU, ¿no? Del microprocesador. Tenemos los circuitos integrados llamados chipset que nos comunican con los periféricos de entrada y salida, con las tarjetas de memoria, con las ranuras de expansión, ¿sí? Entonces todo eso está arquitectónicamente ubicado, electrónicamente ubicado, y se ejecutan o funcionan, ¿sí? Para y trabajan en conjunto, sobre todo, ¿no? A través se comunican mediante un bus de datos, cada uno de ellos, ¿sí? Y se comportan, cada uno tiene encargado cierta función dentro del sistema electrónico computacional, ¿sí? Entonces son dos cositas. Tenemos el CPU y los periféricos. Dentro del CPU, que está en la placa principal, ¿no? Tenemos la memoria principal, la unidad aritmética lógica, la unidad de control, y en los periféricos, que son los de entrada
de salida, almacenamiento y de comunicaciones, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más acerca de la placa. En las clases anteriores de repente no pudimos desplayarnos mucho porque estábamos conociendo recién, ¿sí? Entonces esta vez sí vamos a colocarnos de repente por ahí, hablar en sentido figurado, nuestra escafandra, ¿no? Y vamos a sumergirnos un poquito en el conocimiento acerca de hablar acerca de una placa base, ¿sí? Todos los más o menos ya tenemos alguna idea de ello, ¿sí? Es una placa madre, una mainboard en inglés, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de ello, ¿sí? Tenemos ahí, como les vuelvo a repetir, nuestra memoria RAM, nuestro microprocesador. A la placa base van conectadas, de eso hablamos la clase anterior, ¿sí? Nuestro disco duro, todos los periféricos de entrada y salida van conectados en la placa base, ¿no es cierto? También hay un firmware llamado BIOS, ¿no? Que es un programa, es un software que este software permite pues reconocer todos los dispositivos de entrada y salida, ¿no? Que la placa pueda reconocer los dispositivos de entrada y salida, no es una interfaz, entonces la BIOS, ¿sí? Entonces todo eso está en la placa base, ¿sí? En la mainboard, y eso vamos a hablar un poquito, ¿no? Los componentes de la placa, básicamente son 4, son conectores de alimentación de energía eléctrica, los zócalos de CPU, las ranuras de RAM y los chipsets. Vamos a hablar rápidamente de los conectores de alimentación. Bueno, acá tengo algunas imágenes, ¿sí? Ese es el conector ATX de la fuente, ¿sí? Que se ubica en la placa. Todas las placas tienen el mismo conector, algunos tienen de 20, otros de 24 pines, ¿sí? La mayoría de placas, las actuales, son de 24 pines, y tenemos otro conector también al lado del microprocesador, ¿sí? Que son 4 conectores, algunos vienen 8 conectores, y son para alimentar pues es la alimentación del microprocesador, del CPU, ¿no? Ya, entonces básicamente esos dos conectores son de alimentación, pero en sí la placa tiene sus circuitos, tiene su electrónica, donde esa corriente que ingresa pues la va a estabilizar, la va a controlar, ¿sí? A través de dispositivos, a través de circuitos integrados que hacen dicha función, ¿no? Controlan, estabilizan el voltaje. Entonces de eso vamos a hablar un poquito, porque hay muchas fallas referentes a componentes que forman parte de la fuente de la placa, y voy a compartirles por acá un video, una ventana donde está la placa que les quiero mostrar, ¿sí? Muy bien, listo. Bueno, ustedes ya conocen esta placa, es la que hemos venido trabajando, ¿no? Ya. Les decía, acá tenemos el borne de alimentación, ¿no es cierto? Este es el borne de alimentación, es un borne de 24 pines, 12 pines por lado, ¿sí? De una fuente ATX, ¿sí? Es el borne de alimentación. Ahí se engancha o se coloca el pin o el molex de 24 pines de la fuente, ¿no? Tiene acá un pequeño ganchito que es para sujeción, ¿no? Para sujeción, ¿sí? Ya, entonces esto es el borne de alimentación que viene de la fuente, ¿no? Y que está en la placa.
La otra toma la tenemos aquí. Acá está. Este pin es el que alimenta al microprocesador, ¿sí? Ya, entonces es importante, si tú solamente alimentas, colocas acá el borne de la fuente, no te va a encender la máquina porque no lo estás alimentando el microprocesador. Lleva una energía o un pin de energía particular, ¿no?, que se alimenta por acá. Y en esta parte, en esta zona, todo lo que vemos acá, todo esto, ¿sí?, son MOSFET, se llaman así, son transistores MOSFET. De esto vamos a hablar en electrónica un poquito, cómo reemplazarlos. Porque muchas veces cuando hay subida de tensión en nuestro toma corriente, sucede que, o cuando quizás la máquina está conectada constantemente en nuestro enchufe en modo standby, o sea, tú lo apagas pero no quitas la alimentación, no quitas la corriente, sino que la dejas conectada, ¿no? O sea, tú apagas tu máquina, ¿no? Ya, bueno, ya está apagada, ¿no? Ya está apagada, no está encendida, ¿no? No está trabajando, pero sigue conectada a la red. La energía está llegando a la placa allí, ¿sí? Simplemente que como la fuente se activa, mediante pulso, ¿no? Por eso es que la fuente no prende estando conectada de frente, ¿no?, sino que hay un pulso de activación que se le da a la placa, el microprocesador, para que encienda la fuente, ¿no?, y comience a botar los 12 voltios, los 5 voltios, ¿no?, en la fuente. Pero ¿qué pasa cuando nuestra máquina está apagada y constantemente conectada, está enchufada, ¿no? La corriente está llegando. ¿Y qué pasa ahí? Muchas veces, especialmente en este lado de la fuente, esta es la fuente, una fuente conmutada que lleva la placa, así le llamamos en electrónica, ¿sí? Esto es una fuente conmutada. ¿Qué hace una fuente de conmutación? La fuente conmutada son transistores que van a oscilar, ¿no? Van a ser como si fuera un interruptor, ¿no? O sea, si lo podemos ver así de esa manera, ¿no? El interruptor, tú sabes que tiene dos tiempos, digamos, ¿no? Off, on, o sea, enciende y apagas, ¿no es cierto? Dos estados, ¿sí? Entonces, esa es la forma de trabajo de un transistor en conmutación, ¿sí? Va a conmutar tan rápido el voltaje, ¿sí?, que va a elevar su corriente. Al momento de hacer esa conmutación, ¿sí?, la corriente o el voltaje que ingresa, ¿sí?, comienza a oscilar, ¿no?, de una forma que se incrementa la corriente, ¿sí? Se incrementa la corriente dentro del sistema, dentro de la fuente conmutada. ¿Y para qué se incrementa la corriente? ¿No? Para poder suministrar los diferentes circuitos en el procesador. El procesador es un microprocesador, es un componente, es un chip con un sinnúmero de circuitos internamente. Está constituido por más de 100 millones de transistores, ¿sí?, los procesadores, y a veces están trabajando en 2 o 3 capas. Entonces todos esos transistores necesitan alimentación, ¿sí?, y la forma de alimentarlos es a través de esta fuente conmutada, ¿sí?, esa fuente, ¿sí?, donde se incrementa, no el voltaje sigue siendo 12 voltios, se incrementa la corriente, el amperaje, ¿no? De eso vamos a hablar en electrónica un poquito más, ¿sí? Hay 3 cositas en la corriente, hay voltaje, amperaje y resistencia, pero eso vamos a hablar ya luego, ¿sí? Entonces esta pequeña fuente en conmutación podríamos decirlo en oscilación, ¿no? Conmutación, oscilación, casi lo mismo, está conmutando, está oscilando, ¿no? Entonces todos estos transistores se llaman transistores MOSFET,
¿no? Cumplen esa función de oscilar, hacer que oscile la corriente para que pueda transferir una buena cantidad de corriente, ¿sí? Estos dispositivos que ustedes pueden observar acá se llaman condensadores, ¿sí? Estos condensadores tienden también, son condensadores de corriente continua, se llaman condensadores. Bueno, ¿qué cosa es un condensador? Un condensador, les hablo rápidamente. Un dispositivo condensador, un componente, almacena energía como una batería, pero lo entrega rápidamente, ¿sí? Almacena energía y lo entrega rápidamente, ¿sí? Por ejemplo, cuando tu televisor, tú lo conectas, enciende un foquito rojo, ¿no? Tú le quitas el enchufe y aún queda encendido, y de constantemente, ¿no? En los segundos que pasan se va atenuando, ¿no? Se va apagando de a poco. Así es un condensador, ¿sí? Almacena energía y luego la va entregando, almacena y la entrega. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, pues, de hacer que las oscilaciones o las frecuencias de conmutación que me generan estos transistores sean precisas, ¿sí? Sean precisas. Estos condensadores también me ayudan a eliminar ruidos, a purificar la corriente, me ayudan, lo filtran a la corriente, ¿no? A través de su descarga que ellos hacen, ayudan a hay algunos, de repente por ahí se le llaman rizos de corriente, picos de corriente, que eso vamos a hablar un poquito también, ¿sí? Que son como pequeños huecos o baches en el voltaje continuo. Entonces estos condensadores me ayudan a que la corriente se pueda hacer más pura, no sea totalmente plana, ¿sí? En el tiempo. Esto hacen los condensadores. Estos condensadores llegan a perder su capacidad, ¿sí? O se secan, ¿no? De una forma más criolla hablando, ¿no? Se secan. Entonces ya no tienen la misma capacidad y hay una pequeña, de repente, descompensación del sistema eléctrico del procesador. Entonces, ¿se pueden cambiar? ¿Se reemplazan? Sí. Hay algunos condensadores a veces que notamos un poquito elevados este lado, o sea, se hinchan, ¿no? ¿Por qué? Porque el voltaje que llegó de repente se incrementó, ¿sí? Porque es una fuente y a veces tienden a fallar los circuitos. Entonces, ¿qué pasa? Los condensadores son los que reciben ese voltaje incrementado, y como solamente estos condensadores aquí solamente me dicen máximo 16 voltios, cuando llega el umbral de voltaje, cuando rebasa el umbral, estos tienden a inflarse, a hincharse, ¿no? Entonces ahí también es bueno sustituirlos, reemplazarlos. Estos condensadores son comerciales, la mayoría no, pero se pueden adaptar a ver, estos condensadores son de 270, algunos son de 270 microfaradios, ¿no? Bueno, así se piden, así se leen los condensadores. Algunos son de 650, ¿sí? Algunos son de 820. Entonces, para mí, ¿cuál sería el más comercial? Colocarle pues un condensador, por ejemplo, de 470, ¿sí? O un condensador de 680, o colocarle un condensador de 1000, ¿sí? Ya eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de electrónica básica, para enseñarles a reemplazar todos estos componentes. Se pueden reemplazar, ya se pueden reemplazar, ¿sí? Les cuento una experiencia. No hace mucho llegó a mis manos una maquinita que tú le dabas la orden de apagar, ¿no? Te ibas a inicio, encontrabas o ubicabas el botón apagar, y ¿qué pasaba? Que no apagaba, ¿sí? Tú le dabas la orden de apagar y no apagaba. La máquina o sea, el sistema sí, ¿no? Se apagaba, ¿no? El sistema salía apagando, pero la parte, digamos así, la parte de la electrónica quedaba encendida, o sea, la fuente quedaba encendido, el foquito quedaba encendido, el foquito del standby de la placa quedaba encendido, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que hice? Primeramente fue darle mantenimiento. De repente verificar por ahí el sistema,
equilibrar el consumo de la energía, ¿no? Por ahí activar, desactivar algunas opciones, pero sabía que no estaba por ahí la situación, ¿no? En fin, al darle mantenimiento, al limpiar todas las cositas, las piecitas, el procesador y todo ello, sacar la tierra del procesador también, me funcionó muy bien, ¿no? Trabajó conmigo un par de días bien, ¿sí? O sea, ya pagaba normal. Lo llevo a la casa del cliente y al siguiente día me dice está igual, o sea, no se apaga, ¿no? Entonces ya me preocupé, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No, ya lo había revisado. La traje y la chequeé más detenidamente, ¿no? Coloqué una pequeña linterna para verificar qué estaba pasando con la placa. Y me detuve en este lado, en la fuente, y me di cuenta que un condensador pequeñito, un condensador, también hay condensadores, estos se llaman electrolíticos, son como cilindros así, y hay condensadores pequeñitos, ¿no? Pequeñitos que son rectangulares, bien pequeñitos, se llaman componentes de SMD, de montaje superficial, son bien pequeñitos, sí, no sé si se ve acá, pues, no, son bien pequeñitos, son, ya. Entonces, un condensador se había reventado en realidad, en la salida de una de los pines del transistor, una de las patitas del transistor, se había reventado. Sí, entonces lo limpié, cambié el condensador, ¿no? Lo hice, el condensador también se cambia, les voy a mostrar también cómo se cambian esos componentes. Lo hice encender la máquina y no apagaba, en realidad, no apagaba. ¿Sí? Entonces la falla era mucho más profunda. Entonces, ¿qué es lo que hice? Reemplacé el MOSFET, el transistor, lo reemplacé con un transistor, eh, de una placa, de otra placa, ¿sí? O sea, los transistores se pueden reemplazar, sí se pueden, los MOSFET se pueden reemplazar, ¿sí? Entonces lo reemplacé el MOSFET, todos los transistores. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Ya, entonces todos los transistores son compatibles, ¿sí? Si tú ves que un transistor o un MOSFET si tiene así los mismos pines, la misma forma, son compatibles, ¿sí? Porque hay otro tipo de MOSFET que de repente no tienen la misma forma, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, no sé si se puede apreciar, estos tienen 6 pines, ¿no? 3 por lado, y son diferentes. Entonces estos no se podrían reemplazar, ¿no? Por ejemplo, por acá tengo otra placa, ¿sí? Y aquí tenemos MOSFET o transistores MOSFET que tienen la misma forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que se pueden reemplazar, ¿sí? Ya, entonces, cuando en el tema que vamos a llevar en electrónica básica, yo les voy a enseñar a poder ver las características de estos dispositivos para que con las mismas características, aunque sean diferentes códigos, pero que tengan las mismas características, tú los reemplaces. Entonces yo hice eso, lo que hice, ¿no? Reemplacé un MOSFET, reemplacé el MOSFET, reemplacé el condensador, reemplacé el MOSFET y funcionó, ¿no? Y funcionó la máquina. Ya se realizaba las funciones de encendido y apagado de manera normal, ¿sí? Normal. Ya entonces lo llevé al cliente, ya lo verifiqué y todo eso, ¿no? Ya el cliente desde luego, ¿no? Que ya cuando tú lo solucionas sus equipos se quedan contentos, ¿no? Porque a veces, al menos en estos tiempos, ¿no? De coronavirus, donde todo mundo está metido en la computadora, de repente en la tablet o en el celular, ¿no? Haciendo sus clases. Entonces
tener, o que tu máquina esté fallando, pues no anda bien, no va bien, porque lo vas a necesitar, ¿sí? Entonces te agradecen bastante, pues, ¿no?, los clientes. Entonces esa experiencia tuve con el circuito de alimentación. No solo he tenido esa experiencia la he tenido recién, pero anteriormente también algunos clientes han venido con situaciones similares, ¿no? Condensadores hinchados, condensadores de SMD pequeñitos reventados, quemados, ¿sí? Entonces se le ha reemplazado esos componentes, ¿ya? Y la máquina ha vuelto a encender y a trabajar de manera normal. Entonces mucho ojo con esta fuente de alimentación conmutada que viene del procesador, o que está que trabaja con el procesador, ya, mucho ojo, ¿sí? Entonces tenemos aquí 4 tipos de componentes, ¿sí? Condensadores electrolíticos, condensadores de SMD, transistores, estos se llaman bobinas, ya, son bobinas, son como una especie de componentes cuadrados, ¿no? ¿Sí? En forma de un cubo, ¿sí? Son bobinas. ¿Qué es una bobina? Pues ese es un enrollamiento de cable, ¿no? Es un enrollamiento de cable. Les voy a enseñar también, aunque estas casi no se malogran, ¿no? Prácticamente no, ¿sí? Porque son de un filamento, de un alambre bastante grueso, ¿no? Son bobinas bastante muy bien diseñadas y fácilmente no se malogran, ¿no? Tiene que de repente, quizás en alguna pasa algo, quizás tiene que llegar una corriente bastante fuerte para que pueda dañar estos componentes. Fácilmente no se malogran. Los que se malogran son los transistores, los condensadores, eso sí se malogran, ¿no? Entonces hay que reemplazarlos, ya. Entonces eso les voy a mostrar llegamos al pequeño curso de electrónica básica, ¿no? Hoy día estoy hablando, me estoy explayando, ¿no?, para que puedan conocer ustedes las partes de una placa, ¿sí? Las partes de una placa. Ya, entonces mucho ojo con ello, ya. Mucho ojo con ello. Cuando es parte eléctrica, el hardware no funciona bien, ¿ya? Cuando es eléctrico, cuando la falla es eléctrica, el hardware no funciona bien, ¿sí? A veces también se cruzan estos condensadores, se cruzan. ¿Qué quiere decir cruzar? Pues que internamente los filamentos se unen y ahí hacen un cortocircuito. ¿Y qué pasa? Que aquí este borne se cruza aquí. Entonces con el multitester lo vamos a medir también. Sí me ha pasado también esa experiencia. Se cruzan los condensadores o se cruzan los MOSFET y el resultado es que acá detectas un cortocircuito y por ende la fuente no enciende cuando hay ese cortocircuito, no enciende, ¿sí? Entonces localizas esa falla, lo reparas y vuelve a levantar la placa, ¿no? Vuelve a levantar. Entonces por este lado tenemos la fuente del procesador, del microprocesador, y por otro lado también tenemos una pequeña fuente, ¿no?, donde están unos circuitos que son de control de voltaje, ¿sí?, que está acá al lado del Molex de 24 pines. Todos estos también muchas veces también fallan, ¿sí? Falla estos dos transistores que están acá, que también son MOSFET y son también del mismo código que los del procesador. También estos condensadores también fallan, perdón, estos transistores también fallan también los condensadores de pequeñitos de SMD, también se revientan. Si he tenido esta experiencia también, ¿sí? Fallan acá. Entonces si tú ves que está por ahí algo reventado, quemado, es fácil de ver, yo creo que no es complicado, es fácil de observar, ¿no? Puedes observar con una linterna, se ve ahí lo que está quemado, ya. Entonces lo reemplazas y vuelve a funcionar, ya, vuelve a funcionar. Entonces de esa manera se pueden solucionar muchas cosas, ya. Entonces tiene que tener cuidado, ¿sí? Cuando es parte eléctrica, la falla es parte eléctrica, tienen que ver los componentes que están asociados al control de voltaje. En realidad tenemos tres. Tenemos la parte del Molex de 24 ATX de 24 pines, esta parte, ¿sí?, que energiza las memorias, ¿no? ¿Ya?
Y tenemos por otro lado lo que alimenta el procesador, ¿sí? 12 voltios acá, es un cable amarillo y negro que va aquí, ¿sí? Tenemos su fuente conmutada. Y por otro lado también tenemos acá, en este lado también tenemos una pequeña fuente, ¿no? Que desde luego trabaja con los mismos 12 voltios del, 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 del CPU, ¿sí? Que alimenta el CPU, también trabaja acá, ¿sí? Y esto alimenta otra etapa, ¿no? Y hace funcionar también los, los cooler, ¿no? en el CPU, ¿no? Que se conectan en este lado. Ahí va el cooler, el ventilador del CPU conectado acá, ¿sí? El fan, el S fan, ya, entonces ahí va conectado, ya. Entonces esas tres cositas, el resto ya es circuitería, es datos, es chips que no tiene nada que ver con lo que es alimentación, ya. Entonces mucho ojo con ello, sí, mucho ojo ahí. Tienen que tener ser minuciosos para poder ver alguna situación de repente que por ahí nos vaya a estar fallando, que se presente de manera eléctrica, ¿no? Que se presente de manera eléctrica. Ya, muy bien. Por un lado, esos son los conectores de alimentación. Los conectores de alimentación. Acá tengo otra imagen, ¿no? Por ejemplo, el ATX 12 voltios dice aquí. Sí, acá está el Molex de 4 pines que se conecta. Este Molex no puedes conectarlo al revés. Tiene su derecho. Este ganchito nos ayuda a poder incrustarlo en este conector acá, ¿no? De otra forma no ingresa. También, ¿no? Si tú ves, aquí tenemos este conector es cuadrado y estos dos no son cuadrados, ¿no? Tienen unas puntas ovaladas y eso nos ayuda a poder identificar la posición original, ¿no? del conector de 12 voltios para alimentar el CPU. Ya, entonces mucho ojo ahí, mucho ojo con esto. Por ejemplo, acá tenemos MOSFET, de 6 pines 3 por lado, ¿sí? 3 por lado son MOSFET de SMD, son muy diferentes a los que nosotros tenemos, ¿no? Si alguno de ellos se quema o se queman los condensadores, ¿sí? Tú lo puedes, también se pueden desoldar estos, y eso les voy a enseñar en la electrónica básica, ¿no? Van a comprar, pero ya les voy diciendo, ¿no? Pueden comprar su cautil, pueden comprar su pistola de aire caliente o su flux, su pasta, su estaño para poder trabajar, ¿sí? En electrónica básica. Sería bueno, ¿no? Para que ustedes conozcan o vean cómo se trabaja o cómo se desmonta o cómo se suelda o se cambia estos componentes. Muy bien, hasta ahí estamos con lo que es la parte eléctrica en la placa. Vamos con los puertos, el puerto CPU, el zócalo, el socket del CPU, ¿sí? Ya, vamos a hablar de ello también. Es un receptáculo donde se encuentra el microprocesador, ¿sí? El microprocesador se conecta con la placa base a través de un bus frontal, un bus frontal que tiene el procesador, un bus interno, un bus externo, y también la placa también tiene un FSB, un bus frontal, ¿no? Así se llama, un bus de transferencia de datos entre placa y procesador, ¿sí? Ya, entonces están diseñadas por conexiones o por pistas, le llamamos en electrónica pistas a las líneas que conectan de repente un integrado con otro, ¿no? O un componente con otro, ¿ya? Sí, entonces en el zócalo del CPU, los zócalos con el paso del tiempo han ido cambiando de formas, tamaños, diseños, de acuerdo a las características del microprocesador, de acuerdo a las características, ¿no?
tenemos desde los zócalos más antiguos hasta los zócalos más modernos el día de hoy, ¿no? En AM, por ejemplo, en Intel tenemos el 1151, ¿sí? El 1155, en LGA, ahorita les voy a mostrar. En AMD, por otro lado, tenemos el FM2, FM1, AM3, AM3+, FM2+, ¿no? Que son los más, los procesadores en AMD. Entonces, vamos a conocer un poquito acerca de los zócalos de los procesadores, los zócalos. Sí, es importante conocer cuando tú te vas de repente a comprar una placa, ¿ya? Entonces tienes que saber qué zócalo tiene para que le puedas comprar un procesador para esa placa, porque todos los procesadores no tienen la misma forma, ¿sí? Están diseñados para un tipo de zócalo, ¿sí? Y si tu placa, si tú quieres colocarle de repente un super procesador y tu placa de repente no soporta ese procesador, ¿no? Porque quizás tienes un zócalo que no lo va, arquitectónicamente no lo va a soportar, no le puedes colocar, ¿no? Entonces estás limitado ahí, estás limitado a la forma, ¿sí? a la arquitectura de cómo está diseñado el procesador. Sí, entonces vamos a ver, tenemos aquí en Intel, ¿no? En los procesadores Intel tenemos los más antiguos, ¿no? En las placas tenemos el slot 1 que era del Pentium 1, el Pentium 2, hasta un Celeron. Tenemos el socket 370, el 423 que para la Pentium 4 y el PGA 478. Ese es el que tengo y el que les voy a mostrar. ¿Sí? Los demás ya no, quizás si ustedes los buscan, ¿no? Que como una pequeña tarea para que los puedan buscar y averiguar acerca de ello, pero no les he podido localizar. Los que sí lo puedo localizar es el PGA 478 de una Pentium 4, ¿no? De más o menos aproximadamente el año 99, 2000, 2001, ¿no? Donde salieron las máquinas Pentium 4 y eran un boom, ¿no es cierto? Eran un boom en su momento, en su época. Eran el boom de la tecnología, ¿no? Te ibas a un ciber y ahí pues te decían ahí en el aviso, en la publicidad, te decían tenemos máquinas Pentium 4, ¿no? De última generación, te ponían, ¿no? Y como querías de repente utilizar esas máquinas, ver su capacidad, ¿no? Te ibas, alquilabas una máquina Pentium 4. En su momento pues era lo último que podía haber, ¿no? Ya estoy hablando hace 20 años atrás, ¿sí? Ya entonces vamos a ver este tipo de procesador, el PGA 478. Por acá tengo una plaquita, acá está la placa, es una Intel DG o D865 ERL. Es una máquina antigua, en realidad es mi primera computadora. Cuando estaba estudiando necesitaba una máquina y pude encontrar esta. Aún está operativa, pero hay que trabajarlo, hay que cogerlo con pinzas. Sí, hay que trabajarlo cogerlo con pinzas. Muy bien, acá tengo los slots de memoria. Los voy a quitar. Memoria RAM son DDR. Y acá tengo el procesador. Este es un procesador muy diferente a los que ya les había mostrado, ¿no? Son unas pequeñas dos palanquitas, ¿no? Que se levantan en forma contraria a lo que se ajusta, ¿no? En sentido opuesto, ¿sí? Y aquí tiene 4 ganchitos que hay que levantarlos hacia adelante, ¿ya? Y ya tenemos
ya tenemos listo ya podemos observar el procesador. Sí, ahí está el procesador. Es un Pentium 4 de 3.1 o 3.3 GHz. ¿Sí? Este es el procesador. Es un procesador con pines en la parte inferior. ¿Sí? Es un Pentium 4. Y este es el zócalo del procesador, el mini PGA o el MPGA 478. No sé si se puede ver o observar allí. Creo que no se ve muy bien, pero este es el socket MPGA o mini PGA 478. Aquí está, en este lado. No lo puedo ver. Voy a ver si lo sombreo con con un plumón por acá para que se pueda observar. A ver, de repente sombreándolo se puede observar un poquito. Sí, a ver, no sé si se logró observar, creo que no. De repente la luz un poquito me está jugando en contra, ¿no? Bueno, ya. Entonces ese es el zócalo o el socket de una Pentium 4 de hace 20 años atrás, ¿no? Y estos eran pues los procesadores, los primeros procesadores Pentium, ¿no? Los primeros procesadores Pentium, una Pentium 4, ¿sí? De 3 GHz, en su momento una super máquina, ¿no? Pero ya con el tiempo ya ha sido desfasada, ya con el tiempo ya ha sido desfasada, ya es desfasada. ¿Cuáles son los conectores de salida de esta placa? Miren, pueden observar ahí, tiene el PS2 acá, PS2, tiene, a ver, por acá, PS2, ¿sí? PS2, los antiguos mouse y teclado, ¿no? Tienen los puertos USB, son de 2.0, máximo transmitían hasta 480 megabytes, ¿no? Por segundo. Puerto paralelo, puerto serial, ¿no? Tenemos acá la tarjeta de audio integrada, pero no tenemos tarjeta de video, ¿sí? No hay tarjeta de video. Acá tengo un puerto AGP, que vamos a hablar también un poquito de ello, y por ahí tengo la tarjeta AGP para ello, ¿no? Ya, entonces esto es básicamente una tarjetita ya antigua, ¿no? Ya está antigua, ¿sí? Vamos a ver otros procesadores, ¿sí? Vamos a ver otros procesadores para que ustedes puedan ver, ¿no? los zócalos que tienen, ¿no? Los zócalos que tienen. Por ejemplo, acá tengo otro procesador, otra placa, también es un poquito antigua, es una PC Chip, marca PC Chip. Vamos a este tipo de cooler ya es casi como los modernos. Se gira hacia la izquierda y jalamos. Sí, ya está, sacamos. Ahora miren, este tipo de socket ya es diferente al PGA, ¿no? No viene con esa ranura o esos pequeños huequitos, sino que viene con contactos, ¿no? Ya, entonces este procesador es el LGA 758, me parece que es el tipo de socket. Es un 775, perdón, 775, ¿sí? ¿Qué tipo de procesadores soportaba este socket? Pentium 4, Celeron Pentium D, ¿no? de doble núcleo, ¿no? Hasta aunque esta plaquita, ¿no? De repente no tiene esas características, ¿no? Esto es una Celeron y una Pentium 4, ¿no?
pero en socket 775, ¿no? Ya que los Pentium se siguen fabricando hasta el día de hoy. Intel Pentium, ¿no? Intel Pentium se sigue fabricando, pero ya en otros sockets, ¿no? Sockets mucho más avanzados, ¿no? Por ejemplo, este es el 775, soportaba una Pentium 4 en 775 y un Celeron, un Pentium D también, ¿no? De doble núcleo, Core 2 Duo, más o menos soportaba esta placa. Ya, muy bien. Por acá tengo otra placa, la que ya les mostré. Este es un socket, por ejemplo, esta placa es un socket moderno, no es antiguo, es moderno. Es un socket 1151, ¿no? 1151 o 1155, perdón, 1155, ¿sí? Acá está, LGA 1155, ¿no? LGA 1155, ¿sí? Ahí se ve, LGA 1155, ¿sí? ¿Qué procesadores soportaba este? Ya soporta hasta un Core i5, aunque viendo las características de esta placa podemos ver al detalle, ¿no? Que si es que es capaz de soportar un Core i5, ¿no? Luego lo vamos a ver las características, ¿sí? Entonces este procesador, este tipo de socket se llama LGA 1155, ¿sí? 1155. Ahora les voy a mostrar un socket en AMD. En AMD. Acá tengo una placa en procesador AMD y les voy a mostrar pues, esta placa, este procesador cómo sale. Tiras del gancho al lado opuesto. Acá hay un pequeño ganchito que lo corres hacia adelante y hacia atrás. Sacas el cooler. Acá lo tienes el procesador, ¿no? Esto es un AMD Sempron, o digamos equivalente a un Celeron. Ya levantas este ganchito y este tiene pines en la parte inferior, tiene pines ahí, ¿sí? Su socket, el socket de este es un AM3, este es un AM3, este es un socket AM3. Ya, entonces, si tú vas a armar una máquina, puedes pedir una placa en AMD con procesador Intel, ¿no? No hay, ¿no? Si es AMD, ¿sí? El procesador, si la placa soporta AMD, pues tiene que ser AMD, ¿no? Ya, entonces tiene que ser AMD, ¿sí? Ya, entonces este procesador es AM3. Hay el día de hoy FM2, FM2 más, ¿sí? En lo que son AMD. Entonces ese es el zócalo en AMD. Ese es lo que he podido conseguir en AMD también, ¿no? Los zócalos FM son similares también a la AM3. Siempre AMD ha estilado sus sockets, ¿sí? Que sean de inserción, de agujeritos de inserción, ¿ya? Y ahí sus procesadores tienen pines acá, ¿no? Son unos pines, tienen ahí sus procesadores, ¿ya? ¿Sí? Tienen ahí las patitas. Es importante, tengan mucho cuidado en que este procesador no se les vaya a estropear, lo vayan a golpear o quizás alguna patita llegue a doblar, ¿sí? O quizás, ¿no? Lo coloquen en un sentido, porque esto no necesita fuerza, no necesita presión, ¿ya? Una vez que esté en su sitio, el mismo procesador con el peso que tiene va a ubicarse, ¿ya? Entonces acá tiene una pequeña muesca, ¿no? Aquí en esta puntita, una muesca, una señal de que ahí va. También acá en el procesador tiene un pequeño ahí, un símbolo como un triángulo, ¿sí? Que me indica que esa puntita, esa esquina va ubicado ahí, ¿no? Y solito, suavecito, sin hacer ninguna presión, se ubica el procesador, ¿sí? Lógicamente esta palanquita tiene que estar hacia atrás, a tope. Y luego
¿no? Simplemente lo sujetas allí y bajas esto. Listo, acá hay un pequeño ganchito donde se coloca el fierrito este y queda el procesador. Aquí se coloca pasta refrigerante y nuevamente colocas el cooler. Y ahí eso es todo. Así es, así se coloca un procesador en una placa. Nada más. Ya, entonces, este es el socket AM3. Tú no le puedes colocar un procesador de AM3 en un AM2 porque no va a ser compatible, o viceversa, ¿no? Un procesador de AM2 en AM3 tampoco va a ser compatible. Ya no va a ser compatible, ¿no? Así tú quizás le recortes los pines para que encaje, no lo va a leer, no va a levantar esa placa, ¿no? Tiene que ser cada procesador con su respectivo zócalo, ¿sí? Con su respectivo socket. Ya, chicos, entonces eso es en cuanto a procesadores, ¿sí? Y el procesador se comunica pues con toda la placa madre mediante un bus, ¿no? Se llama el FSB, ¿no? El bus es una transferencia de datos, o una velocidad de transferencia de información entre dispositivos, ¿no? Que ayuda a que la placa pues tenga comunicación, envía la información del procesador a los chipsets, a las memorias, ¿no? Controla, ¿no? Entonces por ahí el bus, y ese bus muchas veces es de 800, es de 1066 o 1333 o 1600, ¿no? O 2066, ¿sí? En tarjetas más grandes, ¿sí? Entonces ese bus de transferencia lo lleva tanto el procesador como la placa como la memoria RAM. Tres dispositivos importantes que tienen que manejar el mismo bus, ¿no? Sí, entonces vamos a hablar un poquito más adelante acerca de ello también, ¿no? La velocidad de comunicación, la velocidad de transferencia de datos, el FSB, ¿no? El bus de datos. Muy bien. Muy bien. Hay placas que son como esta que tengo acá, con procesadores incorporados, ¿sí? Con procesadores incorporados. ¿Qué pasa con estas plaquitas? Tú no le puedes cambiar el procesador. ¿Por qué? Porque el procesador ya viene soldado a esta placa, viene soldadito ahí, ya viene incorporado, ¿no? Entonces ya no se puede cambiar el procesador. Es una placa básica, ¿sí? Donde ya no le podemos cambiar el procesador, ¿no? Lo podemos, sí, lo podemos de repente, no tengo a la mano ahorita un desarmador, lo podemos quitar, ¿no? Para que se pueda observar de repente allí, ¿no? A ver, voy a ver si me ayuda esto. Un desarmador que encontré, le falta el mango. Vamos a ver si lo podemos sacar, el cooler de este procesador, de esta placa. Muy bien, ¿sí? Salió, ahí está. Saqué y miren, este es el cooler, nada más este es el cooler, ¿no? Vino sujetado con dos tornillos. Entonces acá está, este es el procesador, miren, viene soldado a la placa. Entonces esta placa es una placa con procesador incorporado, ¿no? Ya, entonces una placa integrada, con procesador integrado, ¿ya? Entonces esta placa no se le puede cambiar el procesador, tampoco no podemos decir qué slot tiene, ¿no? Porque ya viene ensamblada ahí, ¿no? Esta no tiene slot para procesador, el procesador ya viene ensamblada. De igual manera son también las placas o los CPUs todo en uno, en alguno de ellos también, ¿no? En otros sí se pueden también cambiar. Sí, en la mayoría que he visto vienen también con procesadores integrados. Sí, entonces la dificultad aquí, bueno, ya no lo puedes, está limitada a un solo procesador esta placa. Va a tener siempre quizás, si en algún momento tú la quieres repotenciar, no hay mucho que repotenciar, simplemente quizás colocándole, no sé, un disco sólido para que trabaje de una forma más rápida, ¿no? Mejor.
solamente ello, no le puede repotenciar, quizás colocándole un poquito más de memoria también, pero nada más así. ¿Sí? No es como las otras máquinas que sí se puede cambiar el procesador, ponerle una tarjeta gráfica, ¿no? Cambiarle más memoria, ponerle más memoria, ¿sí? Ya, entonces tienen sus limitaciones, pero son cómodas también estas placas, ¿no? Si no hay mucho presupuesto, ¿no? Puedes optar por comprar, ya no compras el procesador, ya que un procesador pues está alrededor de 400 a más soles, solo el procesador, o sea, esta cosita, ¿no? Esta pequeña cosita está alrededor de 400 soles, ¿no? Aunque en AMD también son un poco cómodos, ¿no? Alrededor de 250, 270 los procesadores, ¿sí? Pero en Intel sí son un poquito más caros, ¿no? Por ejemplo, en AMD el Ryzen 3 está algo de 450 o 400, comparado el Ryzen 3 con un Core i3 que está algo de 650, ¿no? Entonces es bastante la diferencia y las velocidades son las mismas, ¿no? Ya, entonces por ahí que hay que saber un poquito las marcas también, ¿no? Y también los precios. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya, eso es en cuanto a sockets dentro de una placa. Estos sockets hay que tener mucho cuidado. Si utilizamos algún soplador, si de repente es un pequeño comprensor, un soplador, ¿sí? Hay que darle aire, no hay que acercarnos mucho, porque acá tiene un sinnúmero de pines o patitas que si se llegaran a doblar, difícilmente se van a colocar en su sitio, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado. No coloquen el dedo, no coloquen un destornillador, tampoco lo limpien con cepillo, simplemente con aire, nada más. Con aire lo pueden limpiar, ¿ya? Porque si llegan a doblar estos pines, para que lo coloquen en su sitio, de repente con un pequeño alfiler tienen que ser muy minuciosos, mucha paciencia y a veces se te pueden romper. Entonces, por esa cuestión, por esa situación, tengan mucho cuidado cuando van a dar mantenimiento el zócalo de un procesador en una placa. Ya, tengan mucho cuidado. Se puede reemplazar este zócalo, se puede desoldar, soldar, volver a soldar. Con máquinas se puede hacer, pero difícilmente, ¿no? Difícilmente, quizás ya no. En realidad nunca he hecho ese trabajo, ¿no? De cambiar el socket de un procesador, pero ya no va a quedar igual, ¿no? Ya no va a quedar igual. De repente la máquina algunas veces se va a reiniciar, no queda igual, ya no queda igual, ¿no? No es como que viene de fábrica, sí, soldado y viene, pues, viene bien diseñado. Por eso tengan mucho cuidado al momento de sacar su procesador, de dar mantenimiento, ¿sí? Cuidado con averiar los pines del procesador, ¿no? Los pines del zócalo del procesador. Muy bien, muy bien. Entonces eso en cuanto a zócalos de los procesadores, ¿no? Hoy en día hay ya los zócalos, de repente hay el último que salió creo que es 2066 me parece, un zócalo. Tenemos también el 2011 o el 2066, ¿sí? Para una Core i7, Core i9, ¿no? Y son bastante el procesador un poquito más grande, ¿no? Un poquito más grande. Muy bien, vamos a hablar acerca de los chipsets. ¿Qué son los chipsets? ¿Qué cosa es el chipset? ¿Qué es el chipset? Chipset, muy bien. Hay un chipset norte y hay un chipset sur. Pero ¿por qué el nombre? ¿O por qué? ¿Qué hacen? ¿Qué función realizan estos dos integrados? Primero hay que reconocerlos. A ver. Lo vamos a ver en esta placa. En una AMD. ¿Sí? Acá tengo yo el chipset norte. ¿Sí? ¿Se ve? Acá está dentro de este cooler. También te lleva un cooler. Esta es una Gigabyte, una placa Gigabyte. Acá tengo el chipset norte
o puente norte, y acá tengo el chipset sur. El puente norte pues está encargado de la comunicación de las tarjetas gráficas, la memoria RAM, el procesador. Eso está encargado el chipset norte, ¿sí? Gráficos, ¿sí? Memoria, procesador. Eso está encargado el chipset norte, ¿ya? Todo problema que tenga que ver con gráficos, RAM y procesador, procesamiento, tiene que ver con la memoria, con el chipset norte, ¿ya? Tiene que ver con el chipset norte. Y el chipset sur, ¿de qué se encarga? Pues este se encarga de los periféricos de entrada y salida, los almacenamientos, por ejemplo el disco duro, las unidades ópticas, los USB, los periféricos de entrada y salida. Todo esto se encarga el chipset sur, De repente los slots de expansión, ¿no? Los PCI, ¿sí? Los mini PCI, se encarga el chipset sur, ¿sí? Si de repente tienes algún problema, no detecta quizás algún puerto USB, no detecta de repente el audio, no detecta de repente la red, no detecta quizás, no sé qué sé yo, quizás de repente alguna unidad SATA no la está detectando, tiene que ver con el chipset norte, ¿ya? Y entonces, ¿cómo lo podemos ver? A través de un dispositivo que se llama, o de un firmware o hardware que se llama BIOS, y que en hardware es el CMOS, ¿no? BIOS o CMOS. BIOS quiere decir dispositivos de entrada y salida, o sistema básico de entrada y salida, ¿sí? Entonces, ¿cómo entramos a la BIOS? Cuando enciende nuestro computador nos da una pantalla de bienvenida, y a un costadito hay unas letras pequeñitas y dicen BIOS Setup F2 o BIOS Setup del o suprimir, ¿no? O sea, se presiona F2 o presiona, ¿no? Ahí te manda el número el comando de una tecla, SF2 o SF1 o S suprimir, ¿no? O SF9 para entrar al BIOS, ¿no? Y ahí te carga una ventana donde están todas las características de la placa, ¿no? Su velocidad, su bus, su transferencia, la cantidad de memoria, el disco duro, ¿sí? La red, el USB, el audio, ahí figura todo, ¿no? La temperatura, las revoluciones de los coolers de los procesadores, ¿sí? El voltaje, todo figura en la BIOS, ¿no? El sistema de arranque, ya que en la BIOS se configura el arranque de una placa, o sea, por dónde inicia la placa, si inicia por el disco duro o por una unidad USB, ¿no? Entonces, eso es en la BIOS, ¿no? Y donde encontramos la BIOS en una placa, donde lo encontramos la BIOS, está siempre al lado de la famosa pila, ¿no? La pila o el reloj o el CMOS, ¿no? Vamos a primero terminar a hablar acerca de los chipset norte y chipset sur, ¿sí? Entonces hay que saberlos reconocer, los chipsets, ¿sí? Chipset norte y el chipset sur, ¿no? Puente norte o puente sur, ¿no? Entonces ya sabemos que el norte, ¿sí? Que está acá junto casi con el procesador, se encarga del microprocesador, de la comunicación, la memoria RAM y la unidad de procesamiento de gráficos, ¿ya? Entonces de eso se encarga el microprocesador norte, de eso se encarga el chipset norte, ¿ya? De eso se encarga. Y el chipset sur de los periféricos, de los dispositivos de almacenamiento, los discos duros, las unidades ópticas, los bus de expansión como los PCI, los USB, ¿no? Y otros dispositivos. El famoso Power Manager, o sea, el encendido y el apagado, también en los pulsos de encendido y apagado, también los encontramos en el chipset sur. Y a esto, por ejemplo, un día tuve una pequeña experiencia
con el chipset Sur, y el encendido de una máquina. ¿Qué pasó? Que me trajeron un CPU y no encendía el CPU. Tú le dabas el pulso de encendido, o sea, toda la máquina, yo primeramente le doy mantenimiento y todo eso, ¿no? Si es que no funciona, pues le comienzo a desconectar las unidades ópticas, los discos duros, les comienzo a desconectar, ¿no? Para descartar alguna avería, porque a veces puede que por ahí esté la solución y no lo deje arrancar, la falla y no lo deje arrancar. Entonces, saqué la placa, la desmonté y la coloqué afuera, porque a veces la placa también hace tierra y por eso a veces no enciende, ¿sí? Ya, entonces desmonté la placa afuera del case, ¿no? Lo coloqué encima de una base aislante, ¿no? Aislada, no puede ser quizás no sé, un plástico, una bolsa, ¿no? Algo que sea aislado, ¿no? De alguna superficie metálica. Y le daba el pulso de encendido y no encendía la máquina, no encendía. Ya le había probado memoria, le había probado procesador y no me encendía la máquina, ¿no? Entonces, cuando quise probar de repente la temperatura de los chipsets, ¿no? Quizás alguna memoria está recalentando, ¿no? Por accidente coloqué mi dedo, ¿no? en el cristal, ¿no? Por ejemplo en el oscilador. Acá ya le he sacado, acá no está. Todas mis placas las he... A ver, por acá hay una. Ya, acá, por ejemplo, acá hay un oscilador, ¿sí? Se ve ahí. Este es un cristal oscilador, es un reloj. Este cristal, me suministra pulsos de sincronía de reloj, ¿no? ¿Qué es un pulso? ¿Qué es un pulso? Un pulso más o menos se compone de 3 voltios. No sé si ustedes habrán visto de repente un oscilograma, o oscilograma se llama, una pantalla donde está el paciente conectado, ¿no? a la pantalla, y el pulso por ahí del corazón se está observando. Cuando tiene pulso, ¿no? sale una pequeña onda ahí que indica el pulso, ¿no? del cuerpo humano, ¿no? Cuando ya no detecta pulso, entonces la maquinita comienza a sonar y sale una raya, ¿no? y ya no detecta pulso, ¿no? Entonces eso creo que sí hemos visto todo, ¿no? Ahora, similar es el pulso de reloj, pero no es como una onda, sino es cuadrado, ¿no? Un pulso cuadrado, así, cuadrado. O sea, sale el pulso, sale un cuadrado ahí, un cuadrado de 3 voltios en este caso, porque tenemos la alimentación que es de 3.3 voltios, que son para los pulsos de reloj, ¿no? que me genera este oscilador. Es un oscilador de cuarzo, en electrónica se le conoce así, como un oscilador de cuarzo, ¿ya? Como un oscilador de cuarzo, ¿ya? Sí, acá lo tengo, ¿ya? Entonces, como les decía, por accidente coloqué mi dedo en esta zona y la placa me encendió la placa, ¿no? Acerca de la experiencia que les estoy narrando. Encendió la placa, ¿no? Salió la BIOS ahí en la pantalla y encendió muy bien, todas las funciones perfecto, ¿no? La configuré, la hora, todo estaba bien. La puse a trabajar una media hora, estaba bien. La volví a apagar, quise nuevamente encenderla, no encendía. Entonces dije, ya la situación de repente por ahí está, ¿no? Nuevamente quise mover algo, y nuevamente volví a chocar con los pines del oscilador y nuevamente encendió. Entonces detecté la falla, que era que el oscilador se había malogrado, se había deteriorado el oscilador, ¿sí? ¿Qué hice? Pues rápidamente desoldé el oscilador, ¿sí? Este oscilador es compatible con todas las placas, casi con todas las placas,
tiene su misma velocidad de operación. Los pulsos de reloj son los mismos, ¿sí? Son de 23.3 MHz de oscilaciones, entonces son los mismos, ¿sí? Entonces le cambié de otra placa, le saqué, lo coloqué y se soluciona el problema, ¿no?, del encendido. Entonces, hay una infinidad de situaciones, ¿no? Sí, entonces por oscilador también no enciende la placa, ¿no? Entonces el chip C es encargado también del encendido de la placa, ¿no?, del encendido sobre todo, de generar los pulsos para que encienda la placa, miren. Ya, entonces qué importante es conocer, ¿no? Entonces esta placa, por ejemplo, si ustedes ven, tiene un solo chip C, ya, un solo chip C. Sí, es una placa, es una mini ATX, ¿sí?, de la forma mini ATX, ¿sí? Ya, entonces el chip C, aquí dentro de este mismo integrado está el chip C norte y el chip C sur. Es un solo chip C acá, así que controla la memoria RAM, procesador, puertos de entrada y salida, ¿no?, la tarjeta gráfica. Ya, entonces de esa manera, ¿no? Entonces es importante conocer, ¿sí?, las cositas, los detalles que tienen nuestras placas o nuestras tarjetas madres, nuestra mainboard. Para eso es importante los chipsets, ya, chicos, es importante. Por ahí tomen nota algunas fallas, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Bueno, la memoria RAM. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Creo que no estamos todo bien. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a continuar. Muy bien, vamos a hablar de la memoria RAM rapidito, o de la ranura de la memoria RAM, en realidad, de la ranura, ¿no? De la ranura de la memoria RAM. Las encuentro acá, ¿sí? Hay algunas placas con 4, la mayoría tiene 2, acá tiene 2 también, ¿sí? En la placa que les enseñé, acá tiene 2 ranuras. En las placas que les mostré al inicio, la placa antigua tenía 4, ¿no? Por ejemplo, acá tengo 2 ranuras más, pero son ranuras de memorias de laptop, ¿no? Memoria de laptop. Muy bien, entonces estas ranuras, las características de acá de las memorias muchas veces vienen descritas en las placas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la memoria, en esta placa, una PCI, ¿no? Acá está el bus 1333, ¿no es cierto? Si se ve ahí, ese es el bus de las memorias. Es una memoria de DDR2, ¿no? ¿Sí? Una memoria de DDR2, y ese es el bus que maneja, ¿sí? Y ese es el bus que maneja la placa, ¿no? Entonces tiene que la memoria ser de acuerdo con la velocidad, ¿no?, de la ranura, ¿no? Acá hay otro. A ver, vamos a ver. Esta placa no me detalla las características, las puedo ver en su hoja de datos. Esta placa sí también me detalla, por ejemplo acá dice 1300, ¿no?, DDR3 1333 más, ¿no es cierto? Entonces esta es una ranura de memoria RAM en DDR3, ¿no? Y su velocidad máxima de esta placa, ¿ya? ¿Puedo colocarle otro bus? Sí puedo colocarle otro bus, pero habría que ver los datos técnicos, la data, ¿no?, de la placa, ¿no?, el data tech de la placa, ¿sí? Entonces estos son los slots de las memorias RAM, ¿sí? Ya, entonces su velocidad, sus características, ¿no?, de estos slots, ¿no?, su bus, ese es el bus de las ranuras, ¿no?,
es una DDR3 bus de 1333, ¿no? En esta placa, ¿ya? En esta placa. La placa antigua la tengo acá. Acá tengo 4 slots, ¿sí? No me detalla el bus, no me detalla en esta placa. no detalla tampoco pero esto es una DDR, ¿no? El bus es de 400, una DDR bus de 400, es la memoria que es compatible con esta placa, ¿no? La memoria que es compatible con esta placa, ¿ya? Entonces eso es muy importante, ¿no? El bus y el tipo de memoria, el tipo de ranura que tengo, que le voy a colocar. Ya las ranuras son compatibles para un solo modelo de memoria RAM. O sea, no le puedo colocar en una DDR3, no le voy a colocar una DDR2, no le voy a colocar, ¿no? Entonces tenemos que colocar la ranura que es, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos con otros componentes. Tenemos otros componentes como otros componentes importantes como el reloj, o lo que les hablaba hace un momento, ¿no es cierto? Los pulsos de sincronía de la computadora, ¿no? Esos pulsos son importantes porque regula la velocidad de ejecución de las instrucciones del microprocesador. Entonces el reloj es muy importante, ¿no? Entonces sincroniza los periféricos internos, ¿sí? Y está constituida pues por el cristal de cuarzo, el que hace un momento les mostré, ¿sí? Este es el reloj del computador, es el cristal de cuarzo, ¿no? En la foto que les he puesto ahí en el PDF dice de 25 MHz, ¿sí? Más o menos esa es la velocidad que se maneja en el reloj interno de la placa, ¿no? Al decir reloj no me estoy refiriendo a la hora, ya no es que hay que de repente por ahí saber diferenciar, ¿no? La hora de la placa con los pulsos de reloj que me genera el cristal de cuarzo. Este cristal de cuarzo no me va a generar la hora de la placa, no va por ahí la explicación, no, el sentido, la función del cristal de cuarzo no va por ahí, sino que me va a generar pulsos, así como que hace un momento les expliqué, ¿no? Por ejemplo acá, a ver, voy a dejar de compartir la imagen de la placa. Voy a compartirles otra imagen aquí, bueno, vamos a ver, voy a compartirles ya. Disculpen un ratito, aquí la máquina se puso un poquito lenta. Ya, vamos a ver. Ya, muy bien. Ya, aquí miren, este es el cristal de cuarzo, esta es otra forma de cristal, ¿sí? Esta es otra forma de cristal, y acá están los pulsos de reloj, ¿sí? Así, más o menos, son los pulsos de reloj que me origina el cristal. Acá está, acá hay otro, acá hay dos, 1, 2, acá, ¿sí? Son los pulsos más o menos a los que me refiero, ¿no? Aunque esto es una onda sinusoidal, ¿sí? Los pulsos de reloj son cuadrados en realidad, ¿no? Son cuadrados, pero más o menos hace una referencia, ¿no? Esta gráfica hace una referencia a lo que me estoy refiriendo, ¿sí?
Entonces esto es esto es muy importante, muy importante. Es muy importante que podamos entender la función de este reloj, de este dispositivo, este cristal de cuarzo, ya que me va a permitir hacer encender mi dispositivo, que encienda, me genere el pulso de encendido de este dispositivo, o al menos trabaja con el pulso de encendido del dispositivo, ¿sí? Ya mucho cuidado con eso, ya mucho cuidado ahí. Y no confundir el reloj, lo que les estaba diciendo, con la hora, ¿no? Con la hora de la placa. Y el CMOS, que es una pequeña memoria, ¿no es cierto? Que tiene cierta información, el CMOS en realidad es el hardware, ¿sí? Es el hardware. Y el software que contiene el CMOS se llama BIOS, ¿sí? Aquí en la imagen que yo les he dado está la que fabrica la compañía Winbond. Fabrica chips especialmente para de 16, de 4 megabytes, de 128 algunos, cuando son más grandes, megabytes, donde se almacena pues el BIOS, que es el software, que es la parte lógica del CMOS, ¿sí? Entonces el BIOS por un lado es la parte lógica, es el software, y el CMOS es el hardware, ¿sí? Es el hardware, ¿ya? Entonces, ¿dónde se encuentra? Ubicado en la placa, la BIOS, dentro de la placa, pues la tengo, a ver si la puedo aquí mostrar, no sé si se puede ver, observar acá. La tengo aquí, en esta parte. A ver, voy a dejar de compartir esto. Voy a compartir nuevamente para que ustedes puedan observar. Para que ustedes puedan observar la BIOS, el hardware. Nuevamente, a ver, permítame un momento que mi máquina se puso un poquito lenta. Sí, vamos a presentar, a ver, la ventana. Muy bien. Ya. Entonces, la BIOS, ¿dónde está? La tengo en este lado. Esta es la BIOS. Ya. Está al lado, por ejemplo acá, si ustedes ven, acá hay un conector, ¿no? Donde hay una pequeña, a ver, no sé si les puedo explicar, acá hay un contacto, son tres contactos ahí, ¿sí? Eso es para resetear la BIOS, acá está la BIOS, y esto, si yo lo coloco al otro lado, se resetea la BIOS, se coloca de fábrica, ¿no? Entonces ustedes han escuchado hablar, vamos a resetear la BIOS, o a veces le colocan contraseña de BIOS, no contraseña de sistema, ¿no? Sino de BIOS, o sea, cuando inicia, no cuando cargue el sistema, sino que sale, por ejemplo, cuando va a iniciar tu sistema te va a pedir una contraseña, cuando carga tu disco te va a dar un password, ¿no? Entonces eso hay que resetar este conector, colocas al otro lado, el punto medio es neutro, digamos, ¿no? Es el conector, ¿no? 1, 2 y 3. El 2 con el 3 es normal, y el 2 con el 1 es borrar datos. ¿Cómo se borra? Bueno, estando conectado la pila, conectamos la pila aquí y procedemos a colocar el jumper se llama, en el otro lado por unos minutos y se resetea, ¿no? Sí, lo encendida la máquina, perdón, estando apagada, ¿no? Estando apagada. De otra manera es, algunos solamente retiramos la pila, aquí va una pila del computador, esa pila es una CR2032, ¿no? Si la dispositivo pequeña pila, la placa tiene una pila, esa placa me guarda pues las configuraciones de fecha, hora, ¿no?
las configuraciones de hora y fecha de mi placa, de mi computador. Entonces, quitando esta pila, también reseteo la BIOS. Ya, reseteo la BIOS, ¿sí? En las otras placas es similar. Tengo la BIOS en este otro lado, la tengo acá, ¿sí? Aquí está, en este otro lado, esta placa, acá lo tengo la BIOS, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ya, vamos a ver otra placa. La BIOS es muy importante conocerla. Por ejemplo, aquí aquí tengo la BIOS de la máquina, y acá al lado está el jumper para resetearlo, ¿no? ¿Ya? También se malogra la BIOS. ¿Cuáles son qué fallas nos provoca el que la BIOS se haya dañado? Como que no enciende la máquina, no enciende. Tú lo conectas, pruebas procesador, pruebas memoria, y al final no enciende. Solo te carga una pequeña luz, nada más, no enciende. Probablemente sea falla de BIOS. ¿Qué se hace? Se desuelda la memoria, y en una maquinita, en un programador, una maquinita para programar, ¿sí? De internet el archivo para esta placa con el modelo. Pues el modelo de placa es este. Es el modelo de placa, por ejemplo, es una H61H2WMB, perdón, -MB. ¿Sí? Esa es la placa, el modelo de placa. Entonces yo lo bajo BIOS, de acuerdo a este modelo, lo bajo, lo descargo, y con el programador se programa nuevamente la BIOS, se vuelve a soldar, y la máquina queda nuevamente funcionando, ¿no? Les voy a compartir un pequeño video acerca de ello también en la siguiente clase, ya que es muy importante hablar acerca también de la BIOS, ¿sí? Claro que las fallas de BIOS no son tan comunes, es en algunos casos suceden, ¿no? Y se pueden solucionar de esa manera, ¿ya? Se pueden solucionar, ¿ya? ¿Sí? Ojalá me venga el programador antes de terminar la clase. Le he comprado, ¿no es cierto? Y ojalá me venga, y para poder demostrarles cómo se programa una BIOS. De todas maneras, les voy a mostrar algunos videos que me han ayudado mucho para poder hacer este tipo de trabajo, ¿ya? Entonces, esa es la BIOS en una máquina, ¿no? En una máquina. Y la batería que utilizamos, que se coloca aquí, es una CR2032. Tú quieres cambiar la pila de tu computadora, una CR2032. Así se llama la pila del dispositivo, ¿no? CR23, la pila CMOS. ¿No? Así se conoce, como la pila CMOS. Aunque tú solamente compras una pila para computadora, ¿no? Véndame una pila para computadora o para PC. ¿Qué modelo? Porque a veces utilizan dos. Hay una que es 2025 y hay una que es 2032. La 2032 es la más común, la más comercial para lo que es PC. La 2025 es bien delgadita, y de repente que como es delgadita no vaya a coger, no vaya a alcanzar en la ranura de la pila, ¿no? Tengan mucho cuidado. Es CR2032. Ahí está en el manual que les he dado, ahí está también, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es importante, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Ya hablé un poquito acerca del bus frontal, ¿no? O bus delantero, el FSB, que tiene la placa, que es el encargado de transmitir la información. Es un bus interno, bus le llamamos, ¿no? Porque es el bus de datos, ¿no? Es el que transmite la información entre procesador, chip C, memoria RAM, tarjeta gráfica, ¿no es cierto? Entonces se llama FSB, ¿no? FSB, y eso viene en las características de la placa. ¿Qué características tiene la placa? En cuanto a su velocidad, tú lo puedes descargar, tú lo puedes ver a través del Google. Colocas el modelo de tu placa y están los datos técnicos, y ahí te viene el FSB, si es que desconoces o si es que no sabes cómo encontrar la información de tu placa.
¿no es cierto? Tenemos también el bus de memoria, ¿no es cierto? Que también transmite información de la memoria con el chip C, el bus de expansión, los puertos USB que ustedes ya los conocen, los puertos RJ45, que son los puertos de red, así se le conoce, ¿ya? RJ45, que es para la red, para el internet. Los puertos VGA, los puertos HDMI, que eso habíamos hablado, los puertos SATA, que es para los discos, ya sean sólidos o sean normales, ¿no? Las ranuras de expansión. Esta no tiene una ranura de expansión, por ejemplo, solamente tiene una PCI Express. Tiene una ranura de expansión mini, ¿no? Mini PCI. Puedes colocar ahí una tarjeta de red a lo mucho, ¿no? O una tarjeta de USB mini con mini PCI, ¿sí? Ya, entonces, en ranuras de expansión tenemos las más antiguas, son las ISA, ¿sí? Que era una arquitectura bastante antigua. Tenemos las PCI, que son las que tenemos en algunas placas. Por ejemplo, estas son PCI, ¿sí? PCI, estas son ranuras PCI, ¿ya? Sí, son ranuras PCI. Son ranuras PCI. Acá tengo en la separata les he dejado ahí una imagen. Acá están las ranuras ISA, ¿no? O sea, la imagen antigua. Ahí está la imagen, ustedes lo pueden ver. Ranuras ISA y ranuras PCI, y la ranura AGP, que es la ranura antigua de tarjeta de video, que es la que está acá. Es una ranura antigua de tarjeta de video, ¿ya? Entonces tenemos que saber identificar, ¿no? Identificar un poquito. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? Ya estamos en la hora también. ¿Alguna preguntita? Bueno, los formatos de las placas. Los formatos, o sea, me refiero al tamaño de las placas, ¿no? Al tamaño. A ver, ahí creo que está queriendo comunicarse, no tiene audio de repente. Ya, muy bien. Muy bien, vamos a seguir. Ya vamos a terminar, ya. Entonces, los formatos de placa base vienen de acuerdo a los diferentes tamaños, ¿no? Desde 1983 que salieron los primeros formatos en TXT, ¿no? Que eran formatos como una hoja 4, más o menos, un poco más grandes, ¿no? Por ejemplo, la placa que tengo acá, ¿no? La antigua, es un formato casi como una hoja, más grande que una hoja A4, ¿no? Sí, los formatos AT, que eran de 279, 305 por 279 milímetros, ¿sí? Los formatos Baby AT, por ejemplo, que eran de 216 por 330 milímetros, o 200.6 centímetros por 33 centímetros. Y las ATX normales, ¿no? Que son de 30.3 centímetros, 30.5 centímetros por 24.4 centímetros en Intel. De ahí tenemos la micro ATX, la Flex ATX, la Mini ATX, la ITX, la BTX y la DTX, que son formatos, son dimensiones de las placas, ¿no? Son dimensiones de las placas de acuerdo a la cantidad de circuitos o de circuitería que vienen incorporado en las placas, ¿no? Por acá, aquí tengo la foto que está ahí la imagen que está ahí en la hoja, en el material. Vamos a verlo rapidito y ahí terminamos. Ya. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos. Para lo que me interesa a mí es el ensamblaje, o sea, cómo montar los componentes en el computador y desde luego, ¿no?,
formatearlo, cómo configurar una BIOS. Eso es lo que me interesa, ¿no? La parte práctica, la parte técnica más, ¿no? Más que la teoría, la parte técnica. Entonces hay que avanzar lo más que podamos para poder tener o poder compartir con ustedes esa parte técnica, ¿no? Esa parte técnica. Ya, entonces vamos a terminar ahí ya. A ver, les quería mostrar lo último. A ver, aquí lo último. Que sino que la máquina ahorita se me puso un poquito lenta y no me quiere cargar el dato. Muy bien, en el material que les he dado, ahí en la parte final casi, ahí están ahí hay unas figuras donde hay unas imágenes donde están ahí la estándar ATX, la micro ATX, la mini ATX, ¿sí? La nano ATX y la pico ATX, ¿no? Que es una placa bastante pico ITX, que es una placa bastante pequeña. No sé si ustedes habrán visto en los últimos diseños de computadoras que caben en la palma de la mano, ¿no? Entonces esa es una pico ITX, ¿sí? Entonces claro que todo es integrado, el chipset, el procesador, todo es integrado, ¿no? Sus memorias y todo ya son integradas, ¿sí? Pero duran esas máquinas, si le das un uso básico duran, si le colocas juegos y toda esa situación y lo pones a trabajar de repente de manera regular, la duración no va a ser tan grande, ¿no? Tan extensa. Muy bien. Finalmente, al final también hay un diagrama, al final del documento hay un diagrama donde vamos a conocer todo lo que estamos hablando, ¿no? Cómo se comunica el CPU con el chipset norte, con el chipset sur, a su vez el chipset sur con la tarjeta de gráficos, con la memoria, ¿no? Y al CPU el generador de reloj, que son los cristales de cuarzo que lo ayudan a sincronizar con el bus y la transferencia de información de los chipsets en las placas, ¿no? En las placas. Muy bien. Y ahí está la BIOS también al final, que se comunica con los dispositivos de entrada y salida, ¿no? Los dispositivos seriales, paralelos, el disco duro, teclado, ratón. Muy bien, chicos, eso ha sido lo que teníamos que hablar un poquito al detalle acerca de la placa, ¿no? A ver, ya vamos a terminar. ¿Alguna preguntita que tengamos ahí de repente de parte de ustedes? ¿Alguna pregunta? No se olviden quizás algunos de ustedes entraron tarde, quizás a la sesión y no escucharon. Hay una tarea que se les ha dejado, hablar acerca de manera resumida de los sistemas operativos que no son de Microsoft, ¿no es cierto? Como por ejemplo Linux o Mac, ¿no es cierto? Sus versiones, no hagan de repente una teoría extensa, ¿no? Unas 2 hojas solo mucho, 2 hojas, ¿no? Hablando de una forma resumida de las versiones de Linux, de las versiones de Mac y algunos otros 2 o 3 sistemas operativos que también existen ahí, ¿no? En el mercado, ¿sí? Entonces lo suben por WhatsApp, chicos, ya, a la plataforma, y lo suben por WhatsApp. Lo suben a la plataforma y lo suben al WhatsApp, ¿sí? A la plataforma y al WhatsApp. Ya, entonces ¿alguna pregunta por ahí? ¿Alguna preguntita por ahí? No se ve lo que están enfocando, no se ve otra esa parte. Solamente les estaba mostrando lo que les había, el material que les había dado, ¿no? Acerca de, por ejemplo, aquí está, las tengo. Ahorita sí se ven, ¿no es cierto?
el documento. Ahí están las micro ATX, la ATX estándar, ¿no? La mini ATX, la nano ATX, ¿no? Ahí está, son placas. Los formatos cada vez son más reducidos, ¿no? Son más reducidos. Y al final era un cuadro, un diagrama de la placa típica de una placa, ¿no? Donde el procesador se comunica con el puente norte, el puente sur, ¿no es cierto? Las interfaces gráficas, los bus de datos y bueno, en fin, ¿no es cierto? Entonces el tema de hoy ha sido nada más que hablar de la placa básica, de todas esas características que quería mostrarles, ¿no? Procesador, fuente, ranuras, y en fin, ¿no? Quizás de repente hay para hablar mucho más, ¿no? Pero ya en la misma práctica, en el trayecto del curso, ya lo vamos por ahí a ver, de repente algo se nos escapó hablando y acotando un poco más acerca del tema. Ya chicos, entonces no se olviden la tarea o el encargo que les estoy encomendando acerca de los sistemas operativos, ¿no? Lo suben al WhatsApp y lo suben a la plataforma, a ver si es que se puede, ya al WhatsApp a manera de evidencias para mí, que a veces lo necesito, ¿sí? En el WhatsApp lo suben sus trabajos y en la plataforma también, ¿no? En la plataforma lo suben, ya, y voy a dejar el enlace también a partir del día de mañana, ya para lo que es los trabajos del sistema operativo. Si es que alguno de ustedes de repente entró tarde, el día de mañana ya lo voy a colgar el video del día de hoy para que ustedes lo puedan ver desde el inicio. Ya, entonces muchas gracias también por su atención el día de hoy y nos estamos viendo el día viernes, ya chicos, cuídense, de antemano muchas gracias, Dios les bendiga. Si quisieran hacer alguna pregunta antes de cerrar, creo que no lo hay, ¿no? No lo hay. Entonces, me despido. Marcos Josué, Marcos Esaú, Jean-Pierre, Nelva, Jorge, César, Cepro Guadalupe, Cepro Guadalupe, tu nombre es ¿no tienes audio? Bueno, creo que no me escucha. Ya, entonces nos estamos viendo chicos el día viernes a la misma hora y por el mismo link, ya, por el mismo canal, a la misma hora y por el mismo link. Ya, nos estamos viendo chicos. Dios les bendiga. Hasta luego.